Buenas noches y muchísimas gracias a Laura por la presentación. Es una persona con la que suelo conversar cuando vengo a la Semana Negra en Chocón y me complace mucho que haya sido la lectora justo para este año 2010 para presentar Buddha Blues, y muchas gracias a ustedes por su presencia. La verdad es que Buddha Blues arranca de una obsesión por un personaje que no sé si ustedes recuerdan, que es Theodor Kaczynski, el Unabomber, ¿verdad? Un personaje que salió de la Universidad de Harvard, un personaje que fue profesor de la Universidad de Berkeley, un gran matemático, uno de los coeficientes intelectuales más altos que ha tenido la Academia Norteamericana, un tipo salido totalmente de lo común, y de repente en algún momento de su vida hay una fractura, hay una especie de escisión, hay una especie de desdoblamiento curioso y extraño en Theodor Kaczynski, y él termina refugiándose en una granja en Montana, termina escapando totalmente del sistema. Y si es difícil imaginar una salida del sistema en Europa o en América Latina, creo que en Estados Unidos es aún más difícil pensar que uno puede vivir sin agua, que uno puede vivir sin luz, que uno puede vivir sin teléfono, que uno puede vivir sin carro, sin auto, que uno puede vivir sin tarjetas de crédito, y que es posible vivir sin sueldo, sin recibir ninguna remuneración. Pues bien, Kaczynski logró esto durante 17 años, de 1989 hasta finales, de 1989 hasta finales de los 90. Kaczynski se mantuvo totalmente por fuera del establecimiento. Vivió en una granja en Montana cultivando tomates, lechugas, recogiendo agua de lluvia, cazando él mismo su propia carne, salando la carne como a la manera antigua, un profesor de matemáticas, de física, de Berkeley, con ese coeficiente intelectual, llevando una vida de marginal extremo, ¿verdad? De outsider, era ya algo fascinante. Para el pueblo más cercano, donde vivía Kaczynski, era considerado como una especie de hippie pasado de moda, inofensivo, ¿verdad? Que andaba en bicicleta y cambiaba sus tomates y sus lechugas, las cambiaba por alguna proteína, algunas latas de atún. Si llegaba a necesitar jabón o algo por el estilo, cambiaba sus verduras en el pueblo por estos materiales. Y así se mantuvo durante 17 años totalmente por fuera del establecimiento. Sin embargo, en las horas de la noche, lo que nadie sabía es que Kaczynski armó unas bombas de gran sofisticación, unas bombas que envió por correspondencia a gerentes de grandes multinacionales, personas de compañías financieras muy importantes. Él fue la persona que puso de moda el terrorismo por correspondencia, ¿verdad? Esa modalidad que en Colombia, por ejemplo en mi país, ha costado incluso atentados a políticos muy prestantes y les ha volado las manos y los ha dejado mutilados. Consultan con el FBI y con la CIA, y finalmente el FBI y la CIA le dicen, bueno, se trata de no ser susceptible al chantaje, pero por el otro lado la única posibilidad que tenemos de encontrar a este individuo es publicar el manifiesto y mirar si alguien lo conoce, si alguien da noticias de él. En efecto, eso es lo que hacen. Se publica el manifiesto, que ustedes pueden consultar por internet, ustedes pueden leer ese manifiesto, está colgado en la red y es realmente sorprendente, es asombroso. Se publica el manifiesto en el periódico y lo reconoce su hermano, y el hermano dice: yo sé quién es, crecí con él, le escuché esas ideas desde joven, pero lo único que le pido a las autoridades es un cambio, darles la información, pero que le perdonen la vida, que no vaya a ser condenado a la silla eléctrica, que no vaya a ser condenado a una pena capital, a una pena de muerte.
Ese es el trato que hace el hermano de Kaczynski con las autoridades, y en efecto lo encuentran en la granja en Montana. Van a ver ustedes las fotografías si quieren en internet curiosear, y las fotografías son sorprendentes. Su capacidad argumentativa era realmente asombrosa, era una capacidad de discurso que tenía muy poca gente. Entonces prefieren no hacer público el juicio, lo condenan a unos determinados años de cárcel, y yo llevo notas y notas durante muchos años sobre Kaczynski, estudio el manifiesto que hay en internet, que circula en internet, en la red. Me voy obsesionando con este personaje a lo largo de los años, pero lo dejo ahí permanentemente como pendiente, como en salmuera, hasta que finalmente me tropiezo una noticia muy curiosa, y es que el filósofo norteamericano John Searson, que es uno de los grandes ideólogos contra el capitalismo globalizado y que maneja un grupo muy importante de oposición que se llama el Bloque de Oregon. Esos jóvenes que ustedes ven cuando se reúne el G8 o el G20, y que uno los ve en Seattle, por ejemplo, combatiendo a la policía con bates de béisbol en la mano, son seguidores de este filósofo norteamericano. Y resulta que la Universidad de Michigan compra la correspondencia entre Searson y Kaczynski. Es decir, que desde la cárcel el Unabomber mantiene no solo una correspondencia, sino parecería también estar coordinando desde la prisión algunos bloques de oposición a ese capitalismo globalizado. Yo me pregunto todo el tiempo por qué Hollywood no hace una película sobre Kaczynski, porque a Hollywood se le pasa un personaje tan extraordinario como este individuo, y en la medida que lo voy leyendo y lo voy estudiando, me doy cuenta lo difícil que es manejar a Kaczynski a nivel teórico, es decir, que uno haga una película y que la gente en un momento como el que estamos viviendo, sobre todo después de una crisis como la de Wall Street en el 2008, la gente no termine identificándose con este sujeto, que no termine identificándose con el terrorista, ¿verdad? Lo cual sería sumamente peligroso. Entonces la historia de Kaczynski, y al mismo tiempo la historia de este marginal bogotano aislado en pensiones, leyendo en varios idiomas, anotando durante años y resistiendo de esa manera, fue algo que me lanzó enseguida al primer capítulo de Buddha Blues. Podría decir que esos son como los dos resortes, pero la novela se me fue convirtiendo en una novela muy pesada, en una novela muy densa, en una novela en donde yo empecé a sospechar que quizás para el lector podía convertirse en un descenso a los infiernos insufrible quizás. Y entonces me tropecé con la palabra que Laura nombró en la presentación, y es que en la mitad de la novela me llegó de repente, vi el documental de Spike Lee sobre New Orleans, ¿verdad? Un documental en 4 partes, que es un documental sorprendente, y en ese documental, después de que pasa el huracán Katrina y destroza a Nueva Orleans, viene un dilema, el dilema del festival de jazz, y la ciudad está devastada y hay cadáveres incluso todavía dentro de algunas de las casas, y ellos se reúnen y ellos dicen, pero ¿qué hacemos? Llegó el festival y entre la muerte tienen que volver a montar el festival, y uno de ellos dice, somos músicos, no tenemos otra salida, no tenemos otra escapatoria. Y al final, ¿verdad? La resiliencia, es decir, la potencia de afirmación de la vida en la mitad del dolor, es la fuerza o el motor que saca a los personajes al final de la novela, sin darles a ustedes, por supuesto, las claves y sin contarles la trama. Yo tengo casi siempre un esquema que es una estructura, es como la manera como trabajan los arquitectos, y es que primero tengo de alguna manera un plano inicial, pero en la medida en que voy escribiendo voy respetando las propias dinámicas del libro, y en realidad son dinámicas que van surgiendo a lo largo de la escritura. Quizás lo único que sí me interesaba, lo único que sí quería tener claro al final, era una pequeña incursión de uno de ellos en el budismo. Era algo que pues, finalmente le dio el título a la novela,
y era que si vengo cuestionándome una y otra vez sobre varias de las temáticas que están en la pintura Sun-Ye o que están en el haiku, ¿verdad? Y es esa lucha contra el ego, esa disolución, esa pelea permanente, esa manera de desarticular la importancia personal. Eso que no nos damos cuenta, pero que a lo largo de la vida vamos creando un cierto engreimiento, una cierta pose de nosotros mismos, ¿verdad? Y creo que sin lugar a dudas el origen del sufrimiento sí está ahí, en esa importancia exagerada que nos damos, incluso cuando sufrimos mucho, porque también hay que sospechar de la gente que sufre mucho. La gente que sufre mucho, ¿en dónde le cabe todo ese sufrimiento? En un ego muy grande. Entonces la resiliencia se va uniendo, algunas cosas de la psiquiatría y de la psicología de última generación se van uniendo lentamente con algunas premisas del haiku o del Sun-Ye o de algunos postulados del budismo, sobre todo del Zen, que es la corriente que más me interesa en la novela, ¿verdad? Y al final lo que intento es afirmar la vida en la mitad del sinsentido.